Juan capítulo 4, pero no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer hasta el versículo 18, así que vamos a empezar leyendo Juan capítulo 4, comenzando desde el versículo número 1, desde el primer versículo, y vamos a leer hasta el versículo 18 y pararemos allí. Juan 4, versículo 1, y dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hasta no hace mucho tiempo, solo había luz eléctrica en grandes ciudades o zonas urbanas. En las zonas rurales más alejadas, hasta hace medio siglo, realmente no existió la electricidad como un servicio doméstico. Hace poco en España sufrimos ese gran apagón que duró más o menos dependiendo de la zona del país, pero sin duda este gran apagón provocó un gran problema. Las personas no podían comunicarse, no funcionaba internet, algunos quedaron encerrados por horas en trenes, en ascensores, en garajes, en muchos comercios, también perdieron también el género, ya que el frigorífico no funcionaba y los alimentos se pusieron malos, rompiendo esa cadena del frío. La noche incluso fue complicada para muchos, ya que no se podían mover, no podían leer o hacer una vida cotidiana. Juan y Cristo utilizan la metáfora de que Cristo era la luz del mundo, algo imprescindible, pero algo también que es fundamental para la vida cotidiana. Así que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo nos ha dicho que Jesús es la luz, Jesús lo va a decir, que Él es la luz del mundo, lo va a decir más adelante, en el capítulo 8, el capítulo 10 también nos va a decir Jesús varias veces, soy el agua de vida, soy la luz. Y nos ha dicho también Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que Cristo es el Cordero de Dios. Juan el Bautista también ha señalado a Cristo y se le han dado estos títulos del Cordero de Dios, del Mesías, Rey de Israel, Hijo de Hombre. Así que Cristo ha empezado, vemos que empezó su ministerio terrenal en el capítulo 2 con las bodas de Caná, ¿os acordáis? Y ahora hemos visto y vamos a ver el poder de Cristo sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, porque lo que nos está hablando también es de la deidad. Acordaos que en ese primer versículo, que ese último predicación la haremos al final del libro, que es en Juan 1:1, dice que en el principio el verbo era la palabra y la palabra era Dios. El verbo era Dios. Así que la declaración también, acordaos, de Juan 3:16, está muy fresca también en nuestras mentes. Y ahora el Espíritu Santo, a través de Juan, nos enseña que el Evangelio
es para todo el mundo, es decir, para todas las razas, para todas las posiciones sociales. Y tenemos que estudiar este capítulo 4 echando un ojo al capítulo 3 que hemos estudiado, porque hay contrastes muy claros. Acordaos que en el capítulo 3 tenemos a Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era un judío. En cambio, la mujer del capítulo 4 era samaritana. Nicodemo era un fariseo. Tenía un gran prestigio, tenía una condición moral intachable. En cambio, la mujer samaritana era lo peor de la sociedad, y como veremos. Así que ella le dice a Cristo, en nuestro texto, que le dé esa agua para no venir más al pozo. ¿Por qué? También nos dice que era la hora sexta cuando esta mujer iba al pozo. ¿Por qué esta mujer iba al pozo a la hora sexta? La hora sexta para nosotros podría ser es el mediodía, pero especialmente en Israel pues es la hora donde, digamos aquí en España, traducido aquí en Sevilla, sería las 3 de la tarde. Tú vas por la calle a las 3 de la tarde y con 47 grados que suele haber, no hay nadie en la calle. Pero esta mujer iba en esa hora donde hacía tanto calor, iba a buscar agua. ¿Por qué? Eso es un detalle que nos habla que esta mujer era conocida y no estaba aceptada dentro de su campo social y ella misma le daba vergüenza. Así que Nicodemo vino a Cristo en la noche y fue él quien vino a Cristo. En cambio, el contraste que tenemos en este capítulo 4 es que Cristo viene a la mujer samaritana de día. Nicodemo era un hombre, la mujer samaritana obviamente era una mujer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que vimos en Juan 3:16. Aquí vemos que el Evangelio tiene una llamada general a la humanidad. La Biblia, que es la voluntad de Dios, demanda de que todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, esto es la llamada general. Así que el ejemplo que Cristo aquí nos da es simplemente grandioso y un ejemplo también espectacular para nosotros, para llevar a cabo nuestras vidas. Hay alguno que se ha atrevido a decir que la gracia de Cristo solo debe ser a lo mejor ofrecida, esto es un pensamiento muy hipercalvinista, solo debe ser ofrecida a los elegidos. Ahora bien, el mismo texto y la vida y el ministerio de Cristo nos indican lo contrario, que Cristo predicó a muchos, a todo, prácticamente en su ministerio terrenal, él iba predicando a todas las personas. Él predicaba a muchas personas. De hecho, sabemos que allí a los fariseos y los escribas muchos vieron en primera fila los milagros que Cristo hacía. Cristo predicaba a todo el mundo. Así que nuestro deber es predicar el Evangelio, y aunque sabemos que es Dios quien tiene que, por su gracia, rescatar al alma, porque todos los hombres están muertos en delitos y pecados, y sabemos que es Dios quien tiene que hacer, pero esa no es nuestra labor, el juzgar al Señor. A nosotros se nos ha mandado predicar el Evangelio y nosotros debemos predicar el Evangelio y dejar los resultados al Señor. Hay varias frases importantes que no debemos olvidar mientras vamos avanzando. Se nos está diciendo mucha información y muchas cosas importantes. Cristo es el Cordero de Dios y es necesario, vemos aquí en el capítulo 3, os acordamos de esos 3, ayer estuvimos haciendo algo parecido en casa, recordando algunas cosas, y esa es una de las frases que tenemos que recordar. Es necesario que el hombre nazca de nuevo, es necesario que Cristo crezca en nosotros, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que era necesario que Cristo fuera levantado en la cruz, lo tenemos en el 3, versículo 14. Y en el 3.3 también tenemos cómo es necesario nacer de nuevo. Y en el 3.30 tenemos que es necesario también de que Cristo crezca y yo mengüe, dice Juan el Bautista, y eso aplicado a nosotros es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas. Así que no hay opción, era necesario que Nicodemo, como para la mujer samaritana, era necesario que ellos nacieran de nuevo, como para todos los que estamos aquí, es necesario nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, no podremos reconciliarnos con Dios, si no tenemos al Mesías
pagando por nuestros pecados. Era necesario para Nicodemo, como sucedió como para la mujer samaritana, que Cristo también creciera en nuestras vidas, como creció en la vida de ellos. Acordaos que Nicodemo, la primera parte que vemos en el capítulo 3 es que él se acerca a Cristo como por de noche, porque él lo quiere. Él era un miembro del Sanedrín, era un fariseo, no de cualquier cosa, no todos los fariseos estaban en el Sanedrín, y él tenía una reputación moral. En cambio, luego vemos que, cuando sabemos de la vida de Nicodemo, es que él va a plena luz del día a pedirle el cuerpo de Cristo a Pilato. También la mujer samaritana, vemos que una vez que ha hablado con Cristo, vemos cómo hay un cambio de dirección en su vida y se acerca a aquellos que la estaban en cierta manera rechazando y le da testimonio de Cristo. Así que era necesario para Nicodemo como para la mujer samaritana. Y Juan lo que nos quiere decir también aquí con todo esto es que es necesario para nosotros también. Que miremos a la cruz donde Cristo fue levantado, donde Cristo fue crucificado. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios por medio de su sangre, por medio de su sacrificio hecho en Gólgota. Cristo, fijaos, no fue como Nicodemo, que Nicodemo viene a buscar a Cristo en la noche. Cristo tuvo que cruzar y hacer muchas cosas para poder llegar a la mujer samaritana. Y esto nos da a nosotros una lección. Fijaos, cuando el reino de Israel, en el reino del norte, que se conoce como las 10 tribus, fue derrotado por los asirios en el 722 a.C., muchos judíos fueron deportados y llevados a estos sitios. Y esto provocó que los judíos se juntaran con otras gentes. Y esta mezcla de gentiles con los judíos es de donde salen los samaritanos. Y esta unión también evidentemente tocó la religión. Los samaritanos, para saber un poco y ponernos un poco en línea, solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero ellos ignoraban los escritos de los profetas y de los salmos. Rechazaban cualquier cosa que hablara de Jerusalén. Su sitio central de alabanza para ellos era el monte Gerizim, no el templo de Jerusalén, que en tiempos de Jesús había sido reconstruido por Herodes. Como los samaritanos habían rechazado la palabra de Dios, los judíos, por esta razón, eran muy hostiles hacia ellos. Y fijaos si eran hostiles, que si los judíos tenían que ir del norte y tenían que viajar hacia el sur, o viceversa, los judíos se negaban a pasar por territorio samaritano, sino que daban toda la vuelta, por un lado o de otro, aunque tuvieran que hacer muchísimos kilómetros. Tanto era tal la manera en la que ellos, los judíos, rechazaban a los samaritanos. También, aunque quizá más escondido, vamos a ver lugares que nos llevan directamente al Antiguo Testamento, marcando claramente una conexión directa con Cristo y su mismo Evangelio. Cuando Jacob bendice a los hijos de José, él menciona esta parcela en Génesis 48, versículo 22. Este trono de tierra era importante, ya que Jacob habitó allí. Cerca de 2000 años antes, Jacob cavó el pozo y seguía allí para poder proveer agua para Jesús. Es interesante también este detalle. Y esto es lo que vamos a ir viendo. Y vamos también viendo también lo que Juan nos quiere enseñar. Lo vamos a ver también en el capítulo 5, cerca de la puerta de las ovejas, sitio desde donde Nehemías reedificó Jerusalén. Así que tanto Nicodemo como la mujer samaritana, siendo tan distintos, tenían una cosa en común, y es que estaban completamente perdidos y no entendían, había confusión en ambos. Acordaos que Nicodemo le dice a Cristo, dice, ¿cómo un hombre puede otra vez nacer de nuevo? ¿Puede un hombre meterse otra vez en el vientre de su madre y poder nacer? Es lo que le dice. Y esta mujer, en el capítulo 4, también está confundida porque le dice a Jesús, oye, ¿tú me vas a dar agua? En el original dice, no tiene de dónde sacarla, habla como un cubo, una especie que tenían para sacar agua. Dice, si no tienes cubo para sacarme el agua. O sea, ambos, aun siendo completamente diferentes, estaban los dos en la misma situación. Estaban los dos en la misma situación de perdición. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan las Escrituras es que todo el hombre, por su naturaleza caída, está muerto en sus delitos y pecados y está muerto de una manera espiritual para poder reconciliarse con Dios.
Entonces, da igual aquí, fijaos las diferencias. Y el Espíritu Santo nos quiere poner estas diferencias para que podamos ver. No se trata de que Nicodemo era un fariseo y seguramente sería rico, y la mujer era una mujer y era pobre. No se trata que Nicodemo tenía una vida moral intachable, fantástica, una reputación increíble, y la mujer tenía la peor de las reputaciones que podemos tener. Pero ambos estaban perdidos, ambos estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta mujer en nuestro texto, aquí cuando empezamos en la primera parte, ella estaba en una bancarrota espiritual, que solemos decir. Fijaos allí, nos dice el detalle que nos da, nos dice que se había casado 5 veces. Ya es difícil eso incluso en nuestros días. Cada vez que se casaba estaría pensando, bueno, ahora voy a ser feliz. Y este es el verdadero hombre que buscaba, este es el verdadero yo del hombre que busca finalmente ser feliz. Y después de tantos fracasos, estaba con un hombre que nos dice las Escrituras que ni siquiera era su marido. ¿Por qué hacía esto? Porque ella buscaba la felicidad. Ella no quería ser pecadora, ella quería encontrar la felicidad. Pero ¿dónde estaba buscando la felicidad? Estaba buscando la felicidad en un matrimonio, en algo que no es la felicidad. Porque ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, todo matrimonio es la unión de dos pecadores. Esa no es la felicidad es Cristo mismo. Y hoy en día, poniendo esto en nuestras vidas, hay cosas que son necesarias en nuestras vidas, claro que son necesarias. Es necesario pues tener un trabajo, tener una estabilidad como familia. Es necesario también tener una buena salud, es necesario todo ese tipo de cosas. Pero eso no nos va a dar la felicidad. Ni eso puede ser prioritario a nuestra felicidad espiritual, que solo y exclusivamente Cristo nos puede dar. Fue Tomás de Aquino quien dijo que este es el caso de muchos. Las personas buscan desesperadamente las cosas que solo Dios puede proporcionar y al mismo tiempo huyen de Dios en sus vidas. Van en oposición a Él, quieren buscar felicidad, quieren buscar para ellos la felicidad es un trabajo, la economía, muchas cosas que hemos dicho que pueden ser necesarios, pero con sus vidas van en oposición a lo que Dios enseña. Cristo en nuestro texto ya está sumergido completamente en su ministerio cuando llegamos aquí. Y su foco principal es salvar pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Hasta como vamos a ver, va a hacer lo que sea necesario para ir a buscar a sus ovejas. No le importa, a Cristo no le importó las costumbres de los judíos, de que ellos no pasaban. Fijaos que nos dice en nuestro texto que era necesario que pasara por Samaria, también nos dice, muy importante. Era necesario. Y Cristo nos enseña que a Él no le importaban ni las costumbres, ni las razas, ni las falsas doctrinas, ni las apariencias, ni la fama. Él iba a ir a buscar a los que sabía que eran suyos y que era el tiempo necesario y era propicio para ir a buscarlas. Así también hizo con cada uno de nosotros, que somos parte de su pueblo. Fue a buscarnos no cuando nosotros cogimos y decimos, no, es que nosotros estamos en el pecado y llevamos una vida pecadora. Y entonces yo mismo, que la Biblia dice que estoy completamente muerto en mis pecados, yo mismo entonces me di cuenta por mí mismo de que yo estaba en el pecado y que yo necesitaba a Dios en mi vida. No es lo que dice la Biblia, sino fijaos en el texto en Efesios capítulo 2 dice, porque estáis muertos en delitos y pecados. La palabra muerto es muerto. Si tú a un muerto lo pones aquí, estuviera delante de nosotros un muerto, tú le puedes levantar la mano y seguramente se le caerá. Le puedes abrir la boca y meterle una manzana como si fuéramos a cocinarlo como si fuera un cerdo y no se va a mover. Y eso es lo que nos enseña. No es que el hombre de que tú te diste por vencido y dijiste, no, es que estoy viviendo una vida de pecado y no puedo vivir así. No, es la obra del Espíritu Santo quien nos hace, quien nos quita la venda de los ojos para ver el pecado. Y eso es lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros, que somos parte de su pueblo. No solamente que Él vino a buscarnos
no fue al azar. Aquel día que cada uno debe tener en nuestras mentes y que podemos recordar, seguramente cada uno, no fue un momento al azar, fue un día seleccionado por el Señor, como nos dicen las Escrituras, desde antes de la fundación del mundo. Quizás hace miles o quizás incluso en la mente de Dios hace miles o millones de años en su pensamiento. Fijado desde antes de la fundación del mundo allí en la pasada eternidad. Así que el mensaje que nos da Cristo, vamos a ver aquí 3 puntos para poder ver y poder ir en la prolongación del texto. El primero es predicando a los perdidos, el segundo es cruzando las barreras para alcanzar a los perdidos y el tercero es comunicando el Evangelio a los perdidos. Así que el primero dice predicando a los perdidos. Hasta ahora hemos visto en estos pocos capítulos, hemos visto varios personajes en nuestra meditación en este libro. Hemos visto a Jesús y los 12 discípulos, a María, a Juan el Bautista, a Nicodemo y ahora tenemos con nosotros a la mujer samaritana. Fijaos, muchos tipos de personas, pero todos con algo en común. Jesús no vino a predicar a cierta clase de personas. El Evangelio es para todos los tipos de personas. Esta es una idea que Juan quiere dejar clara a nuestros lectores. Y esto es una idea que nosotros también nos tiene que quedar a nosotros claro. El Evangelio es para todo tipo de personas. Todo tipo. De donde sean. Aquí tenemos muchas nacionalidades, ¿verdad? De Sudamérica tenemos muchas. El Evangelio es para todo tipo de personas. También fijaos que lo que vemos aquí es que el Evangelio es algo personal. Cada una de estas personas y de los que venían y que de los que vendrán a lo largo del libro tendrán que recibir a Cristo por la fe que el Espíritu Santo les da, por tener una situación, una relación personal, circunstancias y personas diferentes, pero todos los creyentes con esto en común tienen que tener una relación interna y viva con Cristo. Eso también es para ti si estás aquí en esta mañana. Somos diferentes, como hemos dicho, de diferentes países, diferentes edades, diferentes personalidades, diferentes, podríamos decir, incluso clases sociales. Pero todos debemos tener a Cristo como centro de nuestras vidas. Este es el mensaje que Juan quiere ofrecernos. Es muy importante recordar que todos los que han pasado por las puertas del cielo tienen esto en común. Estos 3 necesarios que hemos visto. Todo el que está ahora y está en el cielo tiene que haber nacido de nuevo. No hay nadie en el cielo que no haya nacido de nuevo. Todo el que está en el cielo tiene comunión con el Señor. Todo el que está en el cielo tuvo que mirar a la cruz donde Cristo llevó sobre sus hombros esa carga que ninguno de nosotros podía llevar. Así que esto no va, si somos muy santurrones, como dicen por ahí, esto no va de ser bueno o de ser malo. Según la sociedad, con nuestros propios razonamientos. El texto nos ha llevado a 2 caminos opuestos. En el capítulo 3, Nicodemo, un hombre moral. En el capítulo 4, esa mujer samaritana, una mujer que era inmoral. Ambos perdidos y ambos necesitados de Cristo. Y vemos esas diferencias. Como hemos dicho, él era un hombre, ella era una mujer. Él era un sanedrín político, moral. Ella era una mujer de moral insignificante. Él tenía buena fama, ella tenía mala fama. Nicodemo viene a Jesús de noche para proteger su reputación. Ella sin reputación buena habla con Cristo al mediodía. Nicodemo busca a Cristo. Cristo busca a la mujer. Juan pone aquí estos 2 contrastes, capítulo 3, capítulo 4, porque no nos dice que pasara seguidamente las 2 cosas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que viene el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Por qué? Porque la intención de Juan es que miremos estas cosas a través del Espíritu Santo. De que miremos estos 2 contrastes tan opuestos, uno junto al otro. Porque la causa de la condenación es la incredulidad sobre Jesús. Acordaos, lo vimos en el capítulo 3, versículo 19, que también hablamos de ello, que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Así que no tiene que ver con ser mujer o hombre, con educación, con salud, con posición social, sino que el ser humano solo puede ser salvado a través de la fe en Jesucristo. Es interesante ver el capítulo 4, el versículo 4, donde dice, fijaos en nuestro texto, dice, le era necesario. Ya hemos visto lo importante que es esa frase, le era necesario, en el capítulo 3.
Lo vemos en el capítulo 4. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo que le era necesario? Porque hemos visto que los judíos no querían pasar por allí. No era necesario para ellos. ¿Pero por qué dice que era necesario? Era necesario porque era el tiempo, y porque era el día, y porque era la hora en la que Cristo iba a salvar a aquella mujer. Lo mismo va a pasar, nos va a decir en el capítulo 5, con el paralítico de Betesda. Ya os voy diciendo cosas que yo voy adelantando. ¿Cuántos años llevaba allí? Llevaba allí exactamente, no llevaba 1, ni llevaba 2, ni llevaba 10. Llevaba exactamente ¿cuántos? 38 años. Porque llevaba 38 años. Ese número es especial. 38 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Jesús podía haber ido y podía haberle salvado ese mismo día, podía haberle salvado el segundo año. Pero Él tiene un propósito. Y esto es lo que nos quiere enseñar, que el Señor tiene sus tiempos en nuestras vidas. Y sus tiempos en todas las cosas. Esto es algo también para que nosotros podamos venir y podamos descansar en Él. En cuanto a todas las cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros lo que queremos hacer es que, mira, queremos esto y lo queremos ya. Y nos da igual, pero lo queremos ya. Y hacemos un poco como hizo la mujer de Abraham cuando le dijo que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y ella, ¿qué dijo? Se rió y se reía, ¿verdad? Pero luego, cuando veía que no llegaba, dijo, bueno, pues yo voy a hacerlo de mi manera. Así que voy a cumplir los planes de Dios. En vez de esperar en el Señor, voy a hacerlo a mi manera. Entonces cogió a su sierva, ya sabemos todo lo que pasó con la historia de Ismael. Geográficamente, como hemos dicho, Jesús no tenía que pasar a través de Samaria. Y por las razones e inconvenientes entre los judíos y samaritanos que hemos dicho, Él no tenía por qué hacerlo. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que era necesario. Como los otros 3 necesarios que hemos visto, era necesario del capítulo 3, tenerlo subrayado en vuestras Biblias. Esto nos habla de que aunque el Evangelio tiene una llamada general al hombre, también hay claramente una lección implícita en él. Una lección en la que nosotros tampoco podemos explicar, porque no podemos meternos dentro del carácter de Dios e intentar comprender la mente de Dios. Lo hemos leído en Isaías, en el capítulo 55, versículo 8, cuando dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Jesús tenía que ir allí a buscar a esta mujer y a otros entre los samaritanos. Y Él predicó a todos y la gracia de Dios eligió a los elegidos para salvación. Este es un gran ejemplo para nosotros. Porque si Cristo hizo esto, aun siendo el Hijo de Dios, aun acordaos, conociendo, capítulo 2, versículos 24 y 25, conociendo los corazones de todas las personas, nos lo dice allí. Y esto lo hizo Cristo. Cuanto más nosotros que no podemos saber con certeza sobre nuestro propio corazón o sobre el corazón de los demás en cuanto a tener que predicar y poder expandir el Evangelio. Debemos predicar a todos y dejar los resultados al Señor. Esto, muchas veces este pensamiento hipercalvinista de decir, bueno, la salvación solo debe ser ofrecida en la iglesia y no se debe predicar y no se debe evangelizar. Esto suele ser una excusa dentro de la teología, ¿para qué? Para no predicar el Evangelio, para no hacer lo que Cristo ha dicho, porque Cristo ha dicho claramente, ir al mundo y predicar el Evangelio. A toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A toda nación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y luego dejemos al Señor que haga lo que Él quiera. Pero nosotros debemos obedecer a lo que Él nos llama a hacer. Predicar el Evangelio no significa solamente predicar el Evangelio desde un púlpito, el pastor, sino predicar el Evangelio allí donde Dios nos ha puesto. Vosotros tenéis en vuestras vidas gente que yo no conozco, ni que los que están aquí, tenéis gente a los que el Señor os ha puesto y tenéis conversaciones con ellos. Y no tenemos que hacer otra cosa que ser luz, no, porque nosotros no podemos salvar a nadie, ni siquiera un predicador con el conocimiento que pueda tener de cualquier colegio bíblico que quiera tener. Lo único que podemos hacer cada uno de nosotros es hacer lo que hizo Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Señalar a Cristo y decir, este es el Cordero de Dios. Así que el apóstol Juan escribe este evangelio para persuadirnos también de la deidad de Cristo. Por eso lo que vamos a ver es Cristo reinando sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre incluso la muerte. Vamos a ver todo esto. ¿Por qué? Porque Juan quiere, y a través del Espíritu Santo, evidentemente, hablarnos de la deidad de Cristo,
Él es Dios. La realidad es que muchos utilizan, o mejor dicho, tergiversan las Escrituras para, como hemos dicho, para no predicar el Evangelio. Sin darnos cuenta, no nos estamos preocupando tampoco de nuestros familiares, de sus amigos y de su destino eterno. Y a veces tenemos menos sensibilidad que el rico de la narración de Lázaro. Fijaos que nos dice que se preocupó desde el infierno por sus familiares, porque no querían que fueran allí. Y le pidió a Abraham que mandase a Lázaro a predicarle, para que sus familiares no acabaran también en el infierno. Y eso porque muchas veces tenemos poca sensibilidad y poca misericordia con aquellos que no conocen el Evangelio. Porque son incluso gente, familiares que tenemos y gente conocida. Y que lo que las Escrituras sí dicen es que si no han nacido de nuevo, si no han puesto a través de la gracia del Señor sus pecados en la cruz de Cristo, van a ir al infierno. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu lugar, da igual que tu padre fuera pastor, da igual que tu marido o tu mujer fuera pastor, da igual que tus hijos creyeran en el Evangelio, todo eso da absolutamente igual, porque es una relación entre tú y el Señor, y las Escrituras dicen que habrá algún día donde tus ojos mirarán directamente a Cristo y los ojos de Cristo te mirarán a ti. Y también las Escrituras nos dicen que Dios quitará el pecado en un solo día y que todas las rodillas, y eso está hablando de nuestras rodillas, serán inclinadas ante Cristo. O por las buenas, o como se suele decir a veces, por las bravas. Pero esto va a ser así. ¿Y qué haremos entonces? Porque no habrá ninguna excusa. Cuando hablamos de Adán, por ejemplo, y Adán cayó, ¿os acordáis que Adán cayó? Muchos hablan sobre que Adán, en cierta manera, él pensaba que Dios le iba a perdonar. Entonces, lo primero que hace, él empieza a tirar balones fuera, que es lo que nos gusta a nosotros. Cuando alguien nos acusa, balones fuera, como solemos decir en el fútbol, ¿no? Echamos balones fuera, no queremos balones cerca del peligro, ¿no? Entonces, cuando alguien nos acusa de nuestro pecado, ¿qué hizo Adán? Cuando Dios vino a decirle por su pecado, entonces Adán dice, no, es que, claro, la mujer que me diste, fijaos lo que le dice, está acusando a Dios. La mujer que me diste tú, es que vaya lo que me has dado. Y después cuando el Señor va y le pregunta a la mujer, ¿qué dice la mujer? No, si yo no fui, escucha, es que fue Satanás. ¿Y qué? ¿Le valió de algo a Adán y a Eva? No. Fueron expulsados. Y fue cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Cuando dice esa primera pregunta en las Escrituras, que la tenemos allí en Génesis 3. Adán, ¿dónde estás tú? Fue porque... ¿Por qué le preguntó el Señor, Adán, ¿dónde estás tú? ¿No sabía Dios lo que había pasado? ¿No lo había escuchado? ¿No lo había visto? Fue porque Dios le dio una oportunidad a Adán de confesar su pecado. Y a través de las Escrituras el Señor nos da a todos esta oportunidad de poder confesar nuestros pecados. Lo segundo que vemos en nuestro texto, el segundo punto, es cruzando barreras para predicar a esos perdidos. Fijaos que lo que tenemos aquí es el ejemplo de Jesús. La mujer samaritana jamás iba a ir ella a Jerusalén. Vamos, no podía salir ni del pozo de su casa como país con los judíos para que la apedrearan. O sea, no lo iba a hacer. Ahora, no podía ir allí a donde Jesús predicaba y hacía milagros. Ella sabía que no iba a encajar entre los judíos, así que Jesús mismo fue a buscarla. Jesús fue a buscarla mientras los discípulos fueron a buscar de comer. La hora sexta, como dijimos, era el mediodía, el momento de más calor del día. Como hemos dicho, igual que en Sevilla, aquí hace las cosas la gente en su verano, en verano por la mañana temprano, la gente en los mercadillos, las frutas y otras cosas en los pueblos, ¿verdad? Abren pronto y sobre las 12 o la 1 todo el mundo empieza a correr para casa, que parece que viene el mismo diablo. Empiezan a correr todo porque ya viene un calor, y dicen, claro, bajar las persianas y el aire acondicionado, y todo el mundo lo hace, y ya por la tarde se cierran los negocios, todo cerrado. Buscando resguardarse con el aire acondicionado. Y este detalle, como hemos dicho, nos indica que la mujer samaritana iba a sacar el agua a esta hora porque tenía vergüenza de sí misma. Incluso entre los samaritanos, por su vida con 5 hombres. Los judíos no hubieran tenido ninguna misericordia con esta mujer samaritana. De hecho, por su ley la hubieran apedreado. No hubiera llegado al 5.º marido o al 5.º hombre. Los samaritanos mismos por su vida moral tampoco, pero Cristo
sí tiene misericordia de esta mujer, es increíble. Y a menudo el Evangelio es así de sorprendente, es así de sorprendente. Porque lo mismo pasó con una mujer de inmoralidad. Si yo te dijera que pensaras en una mujer de poca inmoralidad en las Escrituras, ¿en quién pensaríamos todos? Rahab, ¿verdad? La que muchos intentaron en las Escrituras, a través de alguna versión, la ESV me parece que dice, para quitar un poco de dramatismo, dice que no era prostituta, que era mesonera. No, el original dice que era prostituta, no era mesonera. Pero Dios cambió la vida de Rahab, que tenía la misma vida que esta mujer samaritana. Y fijaos que no solamente cambia su vida, sino que cuando cambia la vida de esta mujer samaritana, de Rahab, le da un honor que a cualquier mujer, creo, del mundo le gustaría tener, que fue el honor de ser pariente directa de Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra que el Evangelio cambia completamente y nos da un acceso a Dios completo y absoluto. Donde muchos no alcanzan a tener misericordia, Cristo sí la tiene. Y esto, evidentemente, debe hacernos pensar. A veces estamos enfadados, a veces podemos estar enfadados, pero a veces nos manda un mensaje claro. No hay vida lo suficientemente sucia que Cristo no pueda cambiar, ni Él pueda limpiar. Y debemos tener misericordia. Aunque debemos de reconocer que a veces cuando estamos envueltos no nos gusta tener misericordia, aunque tengamos la justicia muchas veces de nuestra mano, de nuestro lado. Pero muchas veces conocemos a personas que acorde a nuestro criterio jamás se convertirán y se arrepentirán de sus pecados. Pero esto es obra de Dios. Él hace, como hemos visto, todo el trabajo de la salvación y le ha placido hacerlo por la locura de la predicación. Lo leemos en 1 Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él podía haberlo hecho de otra manera, pero le ha placido, porque Dios es un Dios de medios, le ha placido hacerlo a través nuestra. Y el gozo que nos da a nosotros cuando vemos la obra de Dios reflejada en otras personas, porque nos recuerda nuestra propia vida. Ahora, Jesús debió pasar estas 3 barreras para llegar a la mujer samaritana. La primera, como hemos dicho, la separación entre judíos y samaritanos. La segunda, la religión errónea que veremos de los samaritanos por haberse mezclado con otras naciones. Y la tercera, Jesús como judío, además, no debía utilizar ningún utensilio con los samaritanos porque podría ser acusado de romper las reglas del templo. Pero fijaos que Jesús cruza todas estas líneas aposta, de tal manera que la misma mujer estaba sorprendida en nuestro texto, versículo 9. Así que Jesús claramente está preocupado por el alma de esta mujer, le da igual el resto de las cosas. Ahora, ojo, la va a confrontar con su pecado, ¿eh? No le va a decir, oye, que como yo he venido aquí a salvarte, no te preocupes, sigue viviendo con esos 5 maridos, que no hay ningún problema. No, la va a confrontar. Y le va a decir que el pecado no está bien. Hay que dejar claro que Jesús no participó ni aceptó el pecado de la mujer, sino que, como hemos dicho, la amonesta claramente. Lo vamos a ver. Debemos tener en cuenta el versículo 19 del capítulo anterior, los hombres amaron más su pecado que venir a la luz de Cristo. Muchos, quizá como esta mujer, en nuestras vidas quizá no vengan a la iglesia por esto mismo, porque igual que la mujer samaritana no iba a ir donde los judíos, hay muchas personas en nuestras vidas que les va a costar, y sobre todo en la sociedad española, que les va a costar venir a la iglesia. Pero a través de esto nuestro Señor muestra que Él puede tocar sus corazones. Dios es un Dios de medios y a veces manda emisarios a la vida de los hombres para alcanzarles con el Evangelio. Así que vemos también que Cristo conecta con la mujer de una manera personal, y eso es otra cosa que nosotros tenemos que ver. El Evangelio no trata sobre un grupo de personas que se reúnen, ya está. El Evangelio tiene un carácter de urgencia y un carácter personal entre tú, que estás aquí sentado, y Dios. No entre tú, el pastor, y Dios. No entre tú, la iglesia, y Dios. No es el carácter. El Evangelio tiene un carácter personal entre tú y Dios, porque eso es lo que va a marcar el resultado de tu eternidad.
Así que vemos también que Cristo conecta con la mujer de esta manera personal. ¿Es Él quien salva? No nosotros. Nosotros, como hemos dicho, solo podemos indicar el camino de qué es lo que hace Juan el Bautista. Y Juan, el escritor del libro, María diciéndole a los siervos de la boda que hagan lo que Jesús diga. Ahí tenemos claramente de que ella no tenía el poder estaba en Cristo. Como dice las Escrituras, todos estaremos delante de Cristo de una manera personal, no para hablar de otros, ni para hablar de lo que nos han hecho. Para nada de eso. Sino estaremos allí y el tema será nuestra vida. ¿Y qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado? Esto no quiere decir, como hemos dicho, que debemos aceptar las situaciones de pecado. Porque la misericordia de Cristo siempre iba acompañada de su justicia. Y Cristo no lo hizo así con la mujer. La mujer samaritana sigue la misma acción que hicieron los discípulos cuando Jesús los llamaba. Venid y ved. Esto es lo que dice la mujer samaritana una vez que las palabras de Cristo han empezado a penetrar en su corazón a través de la gracia del Espíritu Santo. Hace lo mismo que dijeron los discípulos. ¿Os acordáis que estuvimos viendo en los primeros capítulos de Juan, en el capítulo 1? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Qué les dicen? Venid y ved por vosotros mismos. Venid y ved, mirad por vosotros mismos, este es el Mesías. Por último vemos, el último punto es comunicando las buenas noticias a estos perdidos. Romanos 10, versículos 14 al 17, es importante que lo leamos. Dice así las Escrituras: ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice con el texto si lo juntamos al texto que hemos dicho, que Dios ha elegido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Es Dios quien hace todo el milagro. Es Dios quien hace absolutamente. Por eso, no está en la capacidad del hombre para entender. De hecho, cuando se nos habla de Juan el Bautista, aunque como presbiterianos hay mucha gente, muchos hermanos que no están de acuerdo con nosotros en estas cosas, pero cuando Juan el Bautista nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, o sea, más pequeña que lo que es Grace, que está aquí con nosotros. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego en otro sitio, en las Escrituras, nos dice que de quien tiene el Espíritu de Dios es de Dios y quien no lo tiene no lo es. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir el poder es de Dios? Para Dios es el mismo milagro salvar a un bebé de la edad de Grace que salvar a un abuelo con 99 años. Si es el mismo milagro para Dios. Es el mismo milagro para Dios. Entonces, vemos que Jesús ha tenido que cruzar estas barreras. Así que nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio y dejamos las consecuencias al Señor. Por eso nosotros no queremos sacar a nuestros niños del culto. ¿Por qué no los queremos sacar del culto? Porque hay una promesa implícita, la única promesa que nos dice que nuestros hijos pueden ser salvos. ¿A través de qué? ¿A través de que se vayan a pintar allí en un cuarto cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y están dibujando monigotes con 15 años? No, Señor. Nos dice que aquí es donde Dios puede hacer el trabajo espiritual. Y como la capacidad no está en el entender del niño. Porque si pensamos eso, tenemos un gran problema. Dios es quien tiene la capacidad. Por eso nosotros nos sacamos a nuestros niños. Nuestros niños, cuando se predica la palabra, están aquí. Porque aquí es donde Dios nos ha dicho que a través de la locura de la predicación eligió salvar el Señor a los pecadores y elegir a los creyentes. Por eso no sacamos a nuestros hijos. Es un error sacar a nuestros hijos del culto, por mucho que digan que es que estorban, que es que me da, pues si estorba, espabilale para que no estorbe. Jesús ha tenido que cruzar las barreras dichas entre judíos y samaritanos para poder alcanzar
con el Evangelio de la mujer samaritana. Y es tan importante, porque lo que está en juego es la eternidad. Es la eternidad de nuestros propios hijos, es nuestra propia eternidad. Por eso no podemos quitarle. Si Dios nos dice que la única manera en la que Él se va a acercar a ellos es a través de la locura de la predicación, ¿cómo vamos a privarle de eso? No, porque llore o porque haga cualquier cosa, buscaremos la manera. Pero tienen que estar en el culto porque no sabemos lo que Dios puede hacer en sus vidas y confiamos que Dios obrará en sus vidas de la misma manera que obró en las nuestras, si no lo ha hecho ya, aún sin nosotros saberlo. Pasaba lo mismo con el paralítico de Betesda en el siguiente capítulo, y lo vamos a ver más a menudo a lo largo de Juan. Lo que podemos ver claramente que las Escrituras hacen un llamamiento general al hombre a que se arrepienta, pero esto no es posible si el Espíritu de Dios no actúa. Acordaos de Nicodemo. ¿Quién de nosotros, si yo os contara, tengo un libro en casa que habla de los fariseos, y la moral que los fariseos tenían, déjame que te diga que ninguno de nosotros, ni todos juntos podríamos tener la moral que esta gente tenía. Y había cosas que hacían que era increíble, o sea, aunque a muchas cosas evidentemente las habían tergiversado, pero por ejemplo ellos para cuando se iban a preparar para el domingo, ellos ni siquiera, no les era permitido quitarse porque digamos los bichitos o las cosas de lana que tuvieran de sus propios trajes, porque tenían que estar impolutos para presentarse delante de Dios. Y lo hacían el sábado, con un montón de cosas que tenían. Nicodemo era fariseo entre los fariseos. Tenía el mejor conocimiento de las Escrituras, seguro, del Antiguo Testamento que muchos de nosotros tenemos, por su conocimiento en el original. ¿Y qué nos dice? Que no era creyente, porque sin la obra del Espíritu Santo, él no podía ser creyente. Está bien estudiar, evidentemente, siempre es bueno estudiar en la palabra del Señor, siempre va a ser bueno para nosotros, pero el nuevo nacimiento solo lo da el Espíritu Santo. Así que el Señor Jesús había sanado a todos los que estaban allí. Podía también, cuando vamos a ver en el capítulo 5, en este estanque, pero no sabemos por qué. Pero entre todos esos que lo vamos a ver en el capítulo 5 que estaban allí, que dice que estaba lleno de gente leprosa, de gente que estaba coja, de gente que estaba enferma, había allí una multitud en aquel estanque. Y algunos pueden decir, claro, es que poco justo ha sido Dios, ¿no? Porque que poco justo ha sido Cristo, porque claro, fue a salvar a este paralítico de Betesda, como vamos a ver en el capítulo 5. Pero no es eso lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Porque cuando nos da esa, como os he dicho, esa señal de que el hombre llevaba 38 años allí, no podemos negar que ahí implícito el Señor estaba buscando entre toda esa gente a aquel que sabía que tenía que venir a por él. Y esto no hace más injusto a Dios, y de la misma manera el Señor hizo lo mismo con nosotros. En medio de la historia, en medio de todos los años, de los 6.000 años que llevamos en la humanidad vividos, Él hizo que naciéramos en un momento determinado y hizo como con el paralítico de Betesda. Vino a buscarnos, empezó a mirar entre la multitud de millones de personas que son condenados y que han sido condenados por rechazar a Cristo. Sin la mediación de Cristo, la mujer samaritana no podía haberse salvado. Sin la mediación de Cristo, Nicodemo no podía haberse salvado. Sin la mediación de Cristo, tú no te puedes salvar. No hay manera. El Señor nos ofrece continuamente simbolismos para que podamos entender mejor el Evangelio. Y más adelante, cuando el Señor hace ese milagro de los 5.000, que también veremos, con un par de panes, Él se declara a sí mismo como el pan de vida. Con la mujer samaritana, Él se declara el agua de vida. El Señor Jesús le dice a la mujer, versículo 10, si conocieras el don de Dios. El agua, como estuvimos viendo, es necesaria para vivir, es muy necesaria. La mayoría de las guerras en el Antiguo Testamento eran por también el poder conocer el agua, el poder tener el agua, porque del agua es la vida. Y en las futuras guerras también será por eso. Y este es uno de los puntos más importantes en el Evangelio, que la gente no conoce. Millones en España viven una vida de espaldas a Dios. No han tenido ni siquiera una sola oportunidad para escuchar el Evangelio, como nosotros estamos teniendo aquí en esta mañana. Millones no han venido a la iglesia, ni vendrán a la iglesia jamás. Viven de espaldas a Dios como vivía la mujer samaritana. Han oído de lejos
la realidad. En muchas campañas evangelistas se dan panfletos, pero déjame que te diga que eso no es predicar el Evangelio. Dar panfletos no es predicar el Evangelio. Por ejemplo, a nosotros, yo lo he contado en alguna ocasión, hay veces que me llama la atención cuando allí Richard trabajaba en una librería allí en Irlanda, y la gente que venía de vacaciones, o los cristianos que venían de vacaciones, se pasaban por allí por la librería y le pedían un taquito de flyers, ¿verdad?, en inglés, que hablaba pues un poco de Ven a Cristo o alguna cosa así, ¿no? Entonces se iban allí en medio de un pueblo, allí venían aquí a España de vacaciones, se van a un pueblo allí en medio de Granada, que no habla nadie absolutamente nada de inglés, y empezaban a repartir los folletos en inglés, y sus conciencias estaban tranquilas, ya hemos predicado el Evangelio. ¿Cómo? Aquí el inglés que sabemos, ya sabemos que cómo lo aprendemos, ¿no? Cómo lo sabemos. Le ponemos el Eison allí al final de cada palabra, ¿verdad? Como ya estuvimos hablando algunas veces, y ya está. Y ese es el inglés que entendemos. Eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es hacer lo que Cristo nos enseña aquí, es decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados. De hecho, es algo que Cristo dice, la primera frase que Él dice en su ministerio, en Mateo 4:17, ¿qué dice? Empieza a dar flyers allí, en otro idioma, a los que no entienden. ¿Qué les dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algo que, déjame que te diga, cuando tú le digas a una persona que se arrepienta, no le va a gustar. Pero es una necesidad, acuérdate de estos 3 necesarios que hemos visto del capítulo 3. Necesario nacer de nuevo a través del Espíritu, necesario que estén nuestros pecados sobre los hombros de Cristo en la cruz, o no seremos salvos. Y es necesario, lo mismo que el ejemplo que tuvimos de Juan el Bautista la semana pasada, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe, eso dice Juan el Bautista. Y lo tenemos aquí a través del Espíritu Santo para hacerlo nuestro en nuestra vida, para que sepamos que es necesario que Cristo viva en nosotros, que crezca, que nuestra vida cada día sea más en semejanza a Cristo. Y nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra manera de ser muchas veces errónea, es necesario que mengüe y que Cristo crezca. Estamos haciendo así. Fijaos que el don de Dios es algo que es dado de Dios y es gratis. Y Él lo da a quien Él quiere, como Él dice, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. En Romanos 9 nos habla de eso. La salvación en los siguientes versículos, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estás tú siguiendo el ejemplo que Cristo nos marcó. Estás predicando a los que están a tu alrededor. Eres capaz de cruzar las barreras para predicar a Cristo. Y muchas veces es intensable como Pablo utilizaba todo lo que tenía a su alcance. Pablo era un soldado, que podríamos decir un soldado de élite, que estaba en primera fila. Él utilizaba todo cuando va allí a los atenienses en Hechos 17 y tenían aquella estatua de al Dios no conocido, dice, sí, pues esta es la mía. Este que vosotros decís al Dios conocido es el Dios que yo os predico. Él era capaz de utilizar, y lo dice más adelante. Muchas veces simplemente nuestro testimonio, incluso nuestros nombres. A mí muchas veces cuando he empezado le hemos dicho a la gente, pues mira, tenemos 7 hijos. La gente pues se lleva la mano a la cabeza. ¿Has hecho loco? ¿Cómo haces? ¿Cómo tienes tantos niños? Pero es increíble como muchas veces empiezo a decirlo los nombres de mis hijos. Y dice, Ana, esos nombres son de la Biblia. Sí, y hemos sacado una conversación. O cuando hace poco, cuando he ido a lo mejor al gimnasio en mi vida cotidiana para estar bien físicamente, he puesto unas camisetas que hablan de que Jesús es la vida, que Jesús está... Y eso me ha dado el pie, eso no es predicar el Evangelio. Pero hay gente que me dice, oye, mira, esa camiseta me ha gustado. Y desde que he ido con alguna camiseta de estas he tenido la oportunidad de poder predicar el Evangelio a las personas y de poder... Pablo utilizaba todo lo que teníamos. Y si estamos nosotros viviendo en España, porque estamos viviendo aquí, no como en Irlanda, el otro día estamos hablando de un país donde tiene esa herencia reformada, que es bíblica, en el que el Evangelio está metido en toda la sociedad, le predican el Evangelio a los niños en el colegio antes de entrar, 10 minutos antes,
y te sales de una iglesia, cruzas la calle y en un pueblo de 2000 habitantes tienes 8 iglesias y las 8 son buenas, con diferentes teologías, pero son buenas. Incluso la pentecostal es buena, todas son buenas. Y escuchas el Evangelio. Pero si estamos viviendo aquí, si Dios nos ha puesto aquí, esto es tierra enemiga. Y como Pablo estamos mandados a predicar el Evangelio, estamos predicando, no es un problema solo del pastor y de los ancianos, porque el pastor y los ancianos no van a conocer a gente que tú sí conoces en tu vida. Y hay una responsabilidad delante del creyente, delante de los ojos de Dios, de qué es lo que has hecho con la salvación que Dios te ha dado. Estás tú y como iglesia estamos comunicando el Evangelio de una manera adecuada, bíblica y correcta, ahora que vamos a comenzar con el nuevo local. Desgraciadamente muchas veces algunos se ponen un título, pero quizás dejamos de lado estas cosas. Puede ser que nosotros seamos, como dice una frase, que no sé quién la dijo, pero dice que puede ser que nosotros seamos la única Biblia que alguien lea en su vida. Y si estamos en España, es así. El Evangelio no es para ponerlo, como nos dice, debajo de una mesa, sino encima del almud. El almud era una mesa. Sino, como nos dice en Mateo, para ponerlo encima de un almud. ¿Por qué nos dice esto? Porque es muy interesante, porque los historiadores, cuando hablan de las casas hebreas, las casas hebreas tenían una gran habitación, que era como un salón, digamos, que tenía, en el salón ya tenían la cocina, o lo que fueran a hacer, la mesa, tenían todo, y tenían otra habitación que era para los animales, porque metían los animales, que ahí es donde se piensa que Cristo, digamos, donde nació. Y ahí es donde dice que nuestra luz, la luz de Cristo, que es la luz, no es nuestra luz, es la luz que Cristo nos proyecta a través de la salvación, debe ponerse en medio del salón. ¿Para qué? Para que lo vea, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Algo sencillo, pero firme. Id, es un imperativo. No empecemos a intentar darle vuelta, no, pero si no son creyentes, pues no voy. O si como Dios los va a salvar, pues yo, bueno, yo a mis hijos, ¿para qué les voy a hablar del Evangelio? ¿No? Si son del Señor, pues ya vendrán del Señor. Pero si Dios no te dice eso, Dios te dice que prediques a tus hijos, que prediques el Evangelio, no solamente a tus hijos, a tu familia, a tu vecino, a todo el que tengas a tu lado. No debemos utilizar nuestra teología como excusa ni ninguna otra cosa para no obedecer, para no testificar de Cristo. Nuestro modelo, tu modelo, no es ni el pastor ni la iglesia, sino es Cristo. Mira lo que Él hace, estúdialo en tu casa, vuelve a leer este texto y mira qué es lo que Él hace. ¿Cuál es el modelo? Porque Cristo tiene el ministerio terrenal, Él vino para darnos a nosotros un ejemplo. No vino como dice, bueno, como era el Señor y tal, pues no, Él ha venido para darnos a nosotros un ejemplo. El Evangelio tiene un carácter de urgencia porque cada vez hay menos tiempo y lo que está en juego es la eternidad de las personas que están alrededor y quizá nuestra misma eternidad. Aprovechemos todas las oportunidades a través de las redes, a través de donde sea. Cristo vuelve a decirle a la mujer más adelante, le dice allí, ego y mí, yo soy, declarando su divinidad. Ego significa yo, e mí significa yo soy. Y siempre que vemos un texto en las Escrituras que dice yo soy la luz, o yo soy el pan de vida, o yo soy, siempre se hace esa construcción, ego y mí. O sea, la traducción correcta, el Señor está diciendo yo soy. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque este lenguaje era muy conocido por los judíos. Cuando él habla con Moisés y le dice Moisés, Señor, ¿qué le diré al pueblo de Israel cuando no me crean? ¿Quién me envió? Y dije, yo soy, te envió. Por eso Cristo le está diciendo yo soy, le está hablando de su divinidad. Debemos ser fieles y dejar a Dios los resultados. Porque el gran problema que tenemos es que hemos llegado a pensar que, sin darnos cuenta, y tenemos que reconocer que muchas veces no pensamos que Dios vaya a cambiar las cosas. Pero por ejemplo, aquellas 4 mujeres en Valemina, hace aproximadamente unos 100 años, empezaron a orar en un pueblo en Valemina y el resultado fueron fieles a la palabra del Señor.
oraron, hicieron lo que tenían que hacer. Y el resultado fue que miles de personas se convirtieron a través de 4 mujeres, como esta mujer samaritana que tenemos aquí. La gente a lo mejor hubiera esperado un avivamiento en un país que tenía una reforma de teólogos muy importantes, de gente que iba a colegios muy importantes, que tenía una doctrina, pero fijaos que Dios no. Dios utilizó unas 4 sencillas mujeres de un pueblo de Balemina y a través de la oración de ellas hizo un avivamiento y miles de personas en Irlanda del Norte se convirtieron al Evangelio. Debemos seguir teniendo fe. Debemos seguir teniendo fe en el Señor y debemos tener claro de que es necesario nacer de nuevo. Para nosotros y para los que tenemos al lado, es necesario creer en Cristo crucificado, porque sin el sacrificio de Cristo a nuestro favor, nadie puede ser salvo. Y es necesario, como dijo Juan el Bautista, que aun habiendo sido salvos ya, aun habiendo recibido salvación por luz y gracia, es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.